Irán creyó haber descifrado el código, enterrada bajo capas de tierra y hormigón armado, una estructura tan profundamente sepultada que se suponía que ningún arma en la tierra podía alcanzarla. Meses de frenética construcción, cientos de camiones llenos de materiales en bruto, una instalación secreta oculta a los satélites, oculta a los servicios de inteligencia, oculta al mundo, o eso creía Irán, porque en la mañana del 11 de marzo de 2026 la ilusión terminó. 3 agujeros. Eso fue todo lo que hizo falta. 3 cráteres de impacto masivos perforados limpiamente a través del supuestamente impenetrable sarcófago de concreto de Irán en la instalación de Talagan 2, dentro del complejo militar de Parchin. Y con ellos, uno de los capítulos más significativos de la Operación Furia Épica quedó escrito en la historia. Lo que acaba de ocurrir en Talagan 2 no fue simplemente un ataque militar. Fue una declaración, una demostración de una brecha de capacidad tan vasta, tan abrumadora, que las defensas más cuidadosamente construidas de Irán resultaron ser poco más que teatro. Hoy desglosamos la historia completa. La instalación secreta, el arma que la destruyó, la notable evidencia satelital que lo confirmó y lo que todo ello significa para el conflicto en general. Permanezcan con nosotros, porque este tema va muy profundo. Si este es el tipo de análisis militar en profundidad en el que confía, asegúrese de suscribirse ahora mismo a World Brief Daily y activar la campana de notificaciones. Cubrimos lo que otros se pierden y no querrá perderse lo que viene. Empecemos por el principio. Talagan 2 no es un nombre nuevo en el mundo de la inteligencia nuclear. El sitio se encuentra dentro del extenso complejo de Parchin, aproximadamente 30 kilómetros al sureste de Teherán, un complejo militar que ha estado en el radar de inspectores internacionales y agencias de inteligencia durante décadas. Según el Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, conocido como ISIS, el edificio original de Talagan 2 se remontaba al Plan Ahmad de Irán a principios de los años 2000. Contenía una cámara de prueba de explosivos de alta potencia cilíndrica especialmente construida, equipada con tecnología de rayos X de destello, capaz de capturar la dinámica interior de los experimentos de detonación. En 2003, Irán supuestamente realizó allí una prueba crítica de armas nucleares, una prueba a escala reducida de un sistema de iniciación multipunto o generador de ondas de choque diseñado para detonar de manera uniforme la carga explosiva principal en un arma nuclear en miniatura. Léalo de nuevo lentamente. Irán estaba probando los mecanismos de detonación de una bomba nuclear en miniatura en Talagan 2 en 2003. El OIEA nunca visitó el edificio. Irán jamás reconoció lo que ocurrió dentro de esas paredes. Y durante años el sitio permaneció en silencio, saneado, despojado de su equipo más sensible, oficialmente irrelevante. Entonces llegó octubre de 2024. Israel lanzó un devastador ataque aéreo contra Telegan 2 como parte de una campaña más amplia contra la infraestructura militar iraní. Según ISIS, el ataque causó daños importantes. Según informes de Axios y el propio análisis de ISIS, parece que justo antes del bombardeo de octubre de 2024, la instalación se utilizaba para fabricar explosivos plásticos PETNE de alta pureza, un material moldeable que sirve como componente esencial de los generadores de ondas de choque del tipo utilizado en el desarrollo de armas nucleares. Las negativas de Irán sonaron vacías. Pero la destrucción no fue el final de la historia, fue tan solo el intermedio. Para mayo de 2025, las imágenes satelitales comenzaron a revelar algo alarmante. Irán había comenzado a reconstruir, no solo reparando los daños, sino reconstruyendo desde cero con una filosofía de diseño completamente nueva. El objetivo era claro: hacer que Talagan 2 sobreviviera al próximo ataque. Primero se erigió una estructura de acero reforzado, luego se selló sobre ella una estructura de techo metálico. Luego llegó el concreto, grueso, endurecido, vertido en capas para formar lo que ISIS describiría más tarde como un sarcófago de concreto, y luego, en un acto final de entierro, los ingenieros iraníes cubrieron toda la estructura con enormes cantidades de tierra.
Como señaló ISIS públicamente en una publicación en X en febrero de 2026, Irán había estado ocupado enterrando la nueva instalación de Talagan 2 con tierra durante las 2 o 3 semanas anteriores. El sarcófago de concreto se había endurecido y se había movido tierra sobre grandes porciones de la nueva instalación. El mensaje de Teherán era inconfundible. Intenten bombardearnos ahora. Era un mensaje al que Estados Unidos e Israel responderían con devastadora precisión. La operación Furia Épica se lanzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron ataques coordinados contra la infraestructura militar y nuclear iraní. Solo en la primera semana, según documentó el informe de situación del Instituto Hudson, los dos aliados desmantelaron sistemáticamente la infraestructura militar de Irán y aplicaron una presión aplastante sobre sus capacidades de ataque de largo alcance. Parchin se encontraba entre los objetivos alcanzados el 6 de marzo. Las imágenes satelitales de Banur confirmaron múltiples ataques a las instalaciones de Parchin ese día. Talagan 2 fue notablemente dejado intacto. Eso cambió el 11 de marzo. Vantor publicó fotografías satelitales tomadas esa mañana que mostraban 3 puntos de impacto masivos en línea precisa sobre la parte superior de la instalación de Talagan 2, posicionados directamente sobre la estructura que alberga la supuesta cámara de prueba de explosivos de alta potencia. The War Zone, una de las publicaciones de aviación militar más creíbles en existencia, fue una de las primeras en analizar las imágenes. Su conclusión: los puntos de impacto eran al menos broadly consistentes con el uso del GBU-57B, el penetrador de munición masiva o MOP, las armas cazabúnkeres no nucleares más poderosas del mundo. 3 agujeros, pero no eran agujeros cualquiera. ISIS proporcionó una impresionante imagen compuesta superponiendo la fotografía satelital posterior al ataque del 11 de marzo sobre imágenes anteriores al ataque. La precisión fue extraordinaria. Las bombas no solo estaban precisamente en el blanco a lo largo de la longitud de la principal cámara de prueba sospechada. Las imágenes también mostraron que las explosiones habían penetrado completamente el sarcófago de concreto. La evidencia provino de un detalle crítico. Un muro defensivo protector justo afuera de la entrada norte de la instalación había sido derribado por una explosión hacia afuera. Lo que significa que la explosión ocurrió adentro. Los cazabúnkeres lo lograron. Detonaron precisamente donde debían detonar, dentro de la instalación misma. Además, un pequeño edificio al sureste de la estructura principal fue parcialmente destruido por las ondas de percusión y por separado, ISIS confirmó el 12 de marzo que los edificios de control de fuego e instrumentación en el sitio adyacente de Talagan 1 también habían sido completamente destruidos, demasiado lejos para haber sido alcanzados por la onda expansiva, lo que sugería fuertemente ataques de seguimiento de aviones israelíes dirigidos a las estructuras externas circundantes. El panorama que emergió fue de una destrucción clínica y metódica. El búnker había sido alcanzado, penetrado y aniquilado. Ahora bien, y esto es importante, existe una cuestión genuina de atribución. Israel reclamó el ataque. El 12 de marzo de 2026, las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron oficialmente en X que habían atacado el complejo de Talagan, un sitio utilizado por el régimen iraní para avanzar en las capacidades de armas nucleares. El complejo fue utilizado para desarrollar explosivos avanzados y realizar experimentos delicados como parte del Covert Proyecto AAD en los años 2000. Las FDI describieron el ataque como parte de la operación Como un León, diseñada para infligir un daño profundo y continuo a los cimientos del programa nuclear del régimen de terror iraní. Israel absolutamente atacó Talagan 2. Eso está confirmado. La pregunta es si lo hicieron solos o si Estados Unidos se les unió con algo mucho más poderoso. Aquí es donde entra en juego el MOP. El GBU-57B, el penetrador de munición masiva, pesa 30,000 libras.
Fue desarrollado específicamente después de que las limitaciones de las armas cazabúnkeres anteriores se hicieron evidentes durante las evaluaciones militares posteriores a 2003, mientras que el Moab, el GBU-43B, antes llamado la madre de todas las bombas, ofrece una explosión masiva sobre la superficie. El MOB fue diseñado para una misión completamente diferente: atravesar objetivos endurecidos, penetrarlos, alcanzar el subsuelo. Su diseño es deliberadamente brutal en su simplicidad: una carcasa exterior extremadamente endurecida, enorme velocidad de impacto desde el lanzamiento a gran altitud, un gatillo de detonación interna retardada, lo que significa que la bomba permanece intacta a través del concreto, a través de la tierra, a través de cualquier barrera que se interponga en su camino, y solo detona una vez que ha alcanzado el interior de la estructura objetivo. Según Army Recognition, el MOP puede penetrar aproximadamente 60 metros, alrededor de 200 pies, de concreto armado antes de detonar su ojiva. La ojiva en sí lleva entre 4.590 y 5.320 libras de explosivo, menos que la carga de 18.700 libras del Moab. Pero cuando esa explosión queda contenida dentro de un búnker subterráneo, el efecto es catastrófico y total. Fundamentalmente, solo un avión en el mundo puede transportar el MOP, el bombardero furtivo B-2 Spirit. Cada B-2 puede llevar 2 de ellos. Y como se confirmó desde el inicio mismo de la Operación Furia Épica, los B-2 estaban operativos. El mando central de EE-PNU publicó el 1 de marzo que los bombarderos furtivos B-2 habían atacado las instalaciones de misiles balísticos endurecidos de Irán, declarando claramente: ninguna nación debería jamás dudar de la determinación de América. Los puntos de impacto en Talagan 2 coincidían con lo visto en Fordo y Natanz después de la Operación Martillo de Medianoche en 2025, cuando los B-2 lanzaron 12 MOPs en Fordo y 2 en Natanz. Las imágenes comparativas publicadas lado a lado por The War Zone mostraron una notable consistencia visual: grandes y profundos puntos de impacto en línea sobre estructuras subterráneas endurecidas, la misma firma, la misma arma. Sin embargo, existe una diferencia notable entre los ataques del Martillo de Medianoche y lo que ocurrió en Talagan 2 en 2025. EEUU aprovechó una vulnerabilidad específica en Fordo: los conductos de ventilación. Como reveló el presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Dan Caney, en junio de 2025, los MOPs fueron guiados directamente hacia los conductos de ventilación de Fordo, lo que les permitió penetrar aún más profundo antes de detonar. Irán posteriormente intentó sellar esos conductos con concreto, como confirmó Caney, pero para entonces el daño ya estaba hecho. En Talagan 2, aparentemente no había conductos de ventilación accesibles. La instalación había sido casi completamente encapsulada, así que el ataque fue directo, recto hacia abajo a través del concreto y la tierra, y funcionó. Como observó The War Zone, Talagan 2 simplemente no estaba protegido lo suficientemente profundo. Irán había enterrado la instalación bajo concreto y tierra, pero 200 pies de capacidad de penetración no son un problema que se resuelva con suciedad. Queremos hacer una pausa aquí y señalar que a mediados de marzo de 2026, el mando central de EEUU ni confirmó ni negó el uso específico de MOPs en Talagan 2. CENTCOM declinó hacer comentarios cuando The War Zone se comunicó directamente. Lo que tenemos es una conclusión analítica de alta confianza basada en imágenes satelitales, especificaciones de armas, operaciones conocidas del B-2 y una comparación visual directa con ataques MOP confirmados de 2025. Todo apunta en una misma dirección. Antes de continuar, si encuentra valioso este análisis, esto es exactamente lo que World Brief Daily existe para ofrecer. Suscríbase ahora para no perderse jamás un análisis como este, y comparta este video con alguien que necesite entender lo que realmente está sucediendo en Irán. Ahora hablemos de lo que Irán realmente construyó y por qué no fue suficiente.
Según imágenes satelitales analizadas por ISIS y publicadas en una publicación del 17 de febrero, Irán había acelerado rápidamente su trabajo en Talagan 2 en las semanas previas al inicio de la Operación Furia Épica. El proceso fue metódico. Primero se levantó la estructura de acero y el techo metálico. Luego se vertió el concreto en múltiples capas para formar una cubierta endurecida y luego se movieron grandes cantidades de tierra para cubrir toda la estructura. A mediados de enero de 2026, el sarcófago de concreto ya estaba endurecido. La tierra fue añadida en las semanas finales. El experto en defensa Dr. Brent Eastwood, escribiendo para 1945, describió el sitio como convertido en un sarcófago de concreto, un término que resultó ser sombríamente profético. Porque al igual que los antiguos sarcófagos son construidos para albergar a los muertos, el proyecto de construcción de Irán terminó cumpliendo la misma función. El esfuerzo fue significativo y fracasó completamente. También había un contexto estratégico más amplio en los trabajos de endurecimiento. Según informó Reuters antes de que comenzara el conflicto, se habían observado esfuerzos de fortificación similares en varios otros complejos militares iraníes, incluidos Parchin e Isfahan. Los túneles estaban siendo reforzados. Las entradas a las instalaciones subterráneas estaban siendo endurecidas. Tan recientemente como el 18 de febrero, el trabajo aún estaba en curso en múltiples sitios. Irán corría para proteger sus activos más valiosos antes de lo inevitable. Lo que Irán no tuvo completamente en cuenta fue la amplitud de la campaña de bombardeos estadounidense que acompañó a los ataques MOP. Para cuando Talagan 2 fue atacado el 11 de marzo, la Operación Furia Épica ya había evolucionado mucho más allá de sus ataques iniciales liderados por B-2. Según informes del Dr. Eastwood de 1945, la Fuerza Aérea de EEUU había desplegado 12 bombarderos B-1B Lancer y 3 B-52 en la base aérea RAF Fairford en el Reino Unido. Operando junto con los B-2, estas aeronaves estaban siendo equipadas con municiones de ataque directo conjunto GBU-31 con ojivas cazabúnkeres de 2.000 libras BLU-109, lo que Eastwood describió como mini-MOPS, con las defensas aéreas iraníes estimadas en una reducción de aproximadamente el 80% para el 12 de marzo. EEUU había alcanzado un nivel de dominio aéreo que permitía a los bombarderos no furtivos operar con creciente confianza sobre territorio iraní. Eso significaba que Talagan 2 no solo fue atacada por las cazabúnkeres más poderosas jamás desplegadas, fue atacada en un entorno rico en objetivos donde EEUU e Israel estaban atacando virtualmente a su antojo y tenían el inventario para seguir haciéndolo. EE.UO ha guardado deliberado silencio sobre el tamaño de sus reservas de MOP, pero han surgido detalles clave. La revista Air and Space Forces informó el 12 de febrero de 2026 que el Pentágono había finalizado un acuerdo con Boeing por más de $100 millones para reponer las existencias de MOP utilizadas durante la Operación Martillo de Medianoche, basándose en un costo estimado de aproximadamente $4 millones por bomba. Según informó el Financial Times, ese contrato representa al menos 25 nuevas armas, además de lo que quedaba en el inventario existente. América había utilizado 14 MOPS durante el Martillo de Medianoche. El reabastecimiento ya estaba en marcha antes de que siquiera comenzara la Furia Épica. Se confirmó que los B-2 habían sido reposicionados hacia bases del Reino Unido tan pronto como el 4 de marzo. Estaban siendo mantenidos, reabastecidos de combustible y rearmados a distancia de ataque de Irán. El presidente Donald Trump, al comentar sobre la llegada de B-2 adicionales a bases del Reino Unido, dijo públicamente que viene una gran ola. Esa ola llegó para Irán. La situación militar a mediados de marzo de 2026 era sombría. Talagan 2 había desaparecido, destruida por segunda vez en menos de 2 años, pero esta vez mucho más a fondo, con cazabúnkeres que penetraron las defensas mismas que se suponía garantizarían la supervivencia de la instalación. El complejo de Parchin en su conjunto había sido devastado a través de múltiples oleadas de ataques.
y el patrón visible en las imágenes satelitales, la construcción en Parchin, Isfahán y otros lugares, significaba que Irán había esencialmente pintado objetivos en sus activos subterráneos restantes. La respuesta política de Teherán fue reveladora en lo que admitió. El 11 de marzo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian publicó en X para delinear las condiciones de Irán para terminar la guerra. Su publicación decía: la única forma de terminar esta guerra encendida por el régimen sionista y EEUU es reconocer los derechos legítimos de Irán, el pago de reparaciones y garantías internacionales firmes contra la agresión futura. Este era el lenguaje de un gobierno que buscaba una salida, no la declaración de una potencia que creía estar ganando. Mientras tanto, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica continuó con su postura desafiante, lanzando ataques contra activos militares estadounidenses e israelíes que, en el contexto de la campaña más amplia, equivalían a golpes reactivos contra un adversario que ejercía una fuerza sostenida y abrumadora. Para el 30 de marzo, la situación estratégica había cambiado aún más. Según los informes rastreados por la línea de tiempo de fuentes abiertas de la Operación Furia Épica, el presidente Trump publicó en Truth Social que Washington estaba en negociaciones serias con un nuevo régimen más racional y advirtió que si no se alcanzaba un acuerdo, Estados Unidos destruiría las plantas eléctricas, pozos de petróleo, la isla Kish y plantas desalinizadoras de Irán, activos que habían sido deliberadamente perdonados hasta ese momento. Trump supuestamente también le dijo al New York Post en la misma fecha que estaba explorando el compromiso con Muhammad Bakr Khalifa, presidente del Parlamento iraní, como un posible canal de negociación. El panorama estratégico era claro. Irán buscaba una salida. Estados Unidos negociaba desde una posición de total superioridad militar, con más MOPs disponibles, más B-2 posicionados y una lista de infraestructura iraní no atacada que servía como palanca en la mesa de negociaciones. 3 agujeros en Talagan 2 habían hecho más para reconfigurar el cálculo estratégico de Irán que años de diplomacia. Pongamos las armas en perspectiva una última vez, porque la brecha entre lo que Irán construyó y lo que desplegó Estados Unidos es la historia central aquí. Irán pasó meses construyendo un búnker endurecido, estructura de acero, carcasa de concreto, sobrecarga de tierra. Cada capa fue calculada para absorber la energía de la explosión y detener las municiones penetrantes. Por cualquier estándar convencional, era una inversión defensiva seria. El MOP no fue diseñado para estándares convencionales. Fue diseñado exactamente para esto, para derrotar exactamente este tipo de estructura endurecida y profundamente enterrada. Su profundidad de penetración de 200 pies no es un número redondo sacado de un folleto de marketing. Es una especificación de ingeniería nacida del requisito específico de destruir instalaciones como Fordo, Natanz y Talagan 2. El arma fue construida específicamente para los sitios más protegidos de Irán, y el B-2 que la transporta es invisible al radar. Voló sobre Irán. Irán no sabía que venía. Y luego 3 bombas de 30,000 libras cayeron en línea recta sobre el techo de la cámara de pruebas de Talagan 2. Y el sarcófago de concreto que Irán había pasado meses construyendo se convirtió en una cripta funeraria. ISIS confirmó la destrucción. El daño de la explosión hacia afuera en la entrada norte demostró que las bombas detonaron adentro. El edificio de instrumentación destruido en el sitio adyacente de Talagan 1 confirmó que los ataques de seguimiento eliminaron la infraestructura restante sobre el suelo. La operación estaba completa. Lo que viene después es la pregunta que pende sobre la región. Los sitios endurecidos restantes de Irán, las otras instalaciones de Parchin, los complejos reforzados de Isfahán, las ciudades de misiles subterráneas, cuyas entradas los aviones estadounidenses e israelíes han estado bombardeando sistemáticamente para mantener el arsenal de misiles de Irán enterrado, todos ellos existen ahora bajo la sombra de lo que sucedió en Talagan 2. La lección es inequívoca. La profundidad del entierro y el grosor del concreto
No son respuestas adecuadas para un arma que penetra 200 pies de estructura reforzada y detona adentro. Estados Unidos ha demostrado 2 veces ahora que su combinación de B-2 y MOP puede alcanzar cualquier objetivo subterráneo que posea Irán. El contrato de reabastecimiento con Boeing garantiza que el inventario no sea el factor limitante. El posicionamiento de aeronaves en bases del Reino Unido garantiza que la proximidad no sea el factor limitante y la degradación del 80% de las defensas aéreas iraníes garantiza que el acceso no sea el factor limitante. Lo que queda es una cuestión de elección estratégica. ¿Hasta dónde llega la operación Furia Épica? ¿Cuáles de los sitios restantes se convierten en el próximo Talagan 2? Esas preguntas estaban siendo respondidas en tiempo real a través de las negociaciones de alto al fuego que surgieron a fines de marzo de 2026, pero la palanca que EEUU lleva a esas conversaciones no se mide en comunicados diplomáticos, se mide en bombas de 30.000 libras y las aeronaves furtivas que las entregan sin previo aviso. 3 agujeros. Eso es lo que mostraron las imágenes satelitales. 3 agujeros que contaron la historia de todo un capítulo del programa nuclear iraní. Un capítulo que Irán había pasado años y cientos de millones de dólares y enorme capital político intentando proteger. 3 agujeros que confirmaron que el GBU-57B MOP sigue siendo el arma convencional más decisiva en existencia para los conjuntos de objetivos subterráneos endurecidos. 3 agujeros que demostraron que el B-2 Spirit aún proyecta el poder aéreo estadounidense en los rincones más defendidos del mundo sin detección ni resistencia. Irán construyó un sarcófago. Estados Unidos lo convirtió en exactamente lo que esa palabra siempre ha significado. Esa es la historia completa de lo que ocurrió en Talagan 2. Y es una historia que dará forma a cómo el mundo piensa sobre las instalaciones militares subterráneas, los búnkeres endurecidos y las armas diseñadas para destruirlos durante años por venir. Si este es el tipo de análisis militar en profundidad que quiere ver más, World Brief Daily es donde lo encontrará. Suscríbase al canal, active las notificaciones y manténgase al frente de cada desarrollo importante a medida que la operación Furia Épica continúa desplegándose. Comparta este video con cualquiera que quiera entender cómo se ve realmente el poder aéreo estadounidense cuando se desata por completo. Porque 3 agujeros en el suelo acaban de responder esa pregunta mejor que cualquier comunicado de prensa jamás podría haberlo hecho. Gracias por ver.